Lección 1. Felicidades por tu promoción. Hola John, felicidades por tu promoción. Esa es una noticia increíble. Gracias, Anna. Estoy muy emocionado por eso. ¿Puedes contarme más sobre la promoción? ¿Cuál será tu nuevo rol? Claro. Asumiré una nueva posición de liderazgo en la empresa, supervisaré un equipo de empleados y trabajaré en nuevos proyectos para hacer crecer el negocio. Eso suena como mucha responsabilidad, pero también una gran oportunidad para tener un gran impacto. Sí, definitivamente es un gran paso adelante en términos de responsabilidad y expectativas. Pero estoy listo para el desafío y emocionado de ver lo que puedo lograr en este nuevo rol. Es genial escucharlo, John. No tengo dudas de que lo harás muy bien. ¿Qué crees que llevó a esta promoción? Creo que es una combinación de trabajo duro, dedicación y voluntad de asumir nuevos desafíos. He estado con la compañía por un tiempo, y creo que mi compromiso con la misión y los valores de la compañía jugó un papel importante en esta promoción. Es genial escucharlo, John. Siempre es agradable ver que el trabajo duro y la dedicación dan sus frutos. Sí, lo es. Y también estoy agradecido por el apoyo y la orientación de mis colegas y mentores. No podría haberlo hecho sin ellos. Ese es otro gran punto. Se necesita un equipo para lograr grandes cosas, y es importante reconocer las contribuciones de los demás. Absolutamente. Y también estoy ansioso por trabajar con mi nuevo equipo y asesorarlos para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Esa es una gran actitud, John. Es importante no solo enfocarse en su propio éxito, sino también en el éxito de quienes lo rodean. Sí, creo que el liderazgo se trata de empoderar a otros y crear una cultura de trabajo positiva y de apoyo. Ese es un gran enfoque, John. Y estoy seguro de que su equipo apreciará su liderazgo y orientación. Eso espero. Y también estoy entusiasmado con los nuevos proyectos e iniciativas en los que trabajaré. Siempre es emocionante ser parte de algo nuevo e innovador. Definitivamente. Y estoy seguro de que su nuevo rol también vendrá con nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje. Sí, estoy deseando aprender y crecer en este nuevo rol. Y estoy agradecido por el apoyo y el aliento de mis colegas, incluida usted, Anna. Por supuesto, John. Siempre estoy aquí para apoyarte y celebrar tus éxitos. Y estoy emocionado de ver todas las grandes cosas que lograrán en este nuevo rol. Gracias, Anna. Agradezco su apoyo y aliento. Y estoy emocionado de asumir este nuevo desafío y tener un impacto positivo en la empresa. Lección 2. ¿Cómo fue tu viaje de negocios? Hola John, ¿cómo fue tu viaje de negocios? Escuché que era bastante desafiante. Sí, definitivamente fue difícil. Tuvimos que lidiar con muchos problemas inesperados, pero estoy feliz de decir que pudimos superarlos y lograr nuestros objetivos. Es genial escucharlo, John. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentaste en el viaje? Bueno, por un lado,
tuvimos algunos problemas logísticos con el transporte y el alojamiento. Y luego hubo algunos retrasos y contratiempos inesperados con el proyecto en el que estábamos trabajando. Eso suena como mucho para manejar. ¿Cómo lograron usted y su equipo superar esos desafíos? Se necesitó mucho trabajo en equipo y resolución de problemas. Teníamos que ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias cambiantes, y teníamos que comunicarnos de manera efectiva para asegurarnos de que todos estuvieran en la misma página. Eso es impresionante, Ion. No es fácil mantenerse enfocado y motivado cuando se enfrenta a contratiempos inesperados. Sí, definitivamente fue una prueba de nuestra resistencia y determinación. Pero creo que también nos acercó más como equipo y nos hizo más efectivos para resolver problemas. Ese es un gran punto. A veces son los desafíos y los contratiempos los que sacan lo mejor de nosotros y nos ayudan a crecer. Absolutamente. Y también estoy orgulloso del hecho de que pudimos lograr nuestros objetivos a pesar de los desafíos. No dejamos que los contratiempos nos derrotaran o nos impidiesen lograr lo que nos propusimos hacer. Ese es un gran logro, John. ¿Cuáles fueron algunos de los objetivos que pudiste lograr en el viaje? Bueno, pudimos lanzar con éxito una nueva línea de productos en el mercado, y también aseguramos algunas nuevas asociaciones y colaboraciones con otras compañías. Eso es increíble, John. Usted y su equipo deben estar orgullosos de esos logros. Gracias, Anna. Definitivamente se siente bien ver que todo nuestro arduo trabajo da sus frutos. Y estoy segura de que esos logros tendrán un impacto positivo en el crecimiento y el éxito de la compañía. Sí, creo que sí. Y también estoy agradecido por el apoyo y el aliento de mis colegas y mentores. Sin su orientación y experiencia, no habríamos podido lograr lo que hicimos. Ese es otro gran punto, John. Se necesita un equipo para lograr grandes cosas, y es importante reconocer las contribuciones de los demás. Absolutamente. Y también estoy deseando tomar lo que aprendimos en este viaje y aplicarlo a futuros proyectos e iniciativas. Esa es una gran actitud, John. Es importante aprender de nuestras experiencias, tanto de los éxitos como de los desafíos. Sí, creo que el aprendizaje es un proceso de toda la vida, y siempre hay espacio para mejorar y crecer. Esa es una gran mentalidad, John. Y estoy seguro de que su dedicación y arduo trabajo continuarán conduciendo a grandes logros para la compañía. Gracias, Anna. Aprecio sus amables palabras y apoyo. Y también estoy agradecido por su amistad y aliento. Por supuesto, John. Siempre estoy aquí para apoyarte y celebrar tus éxitos. Y estoy emocionado de ver todas las grandes cosas que usted y su equipo lograrán en el futuro. Gracias, Anna. Me siento muy afortunado de tenerte como amigo y colega. Y espero trabajar juntos en futuros proyectos e iniciativas. Lección 3. La importancia del trabajo en equipo para lograr nuestros objetivos. Hola Anna, estaba pensando en la importancia del trabajo en equipo para lograr nuestros objetivos. ¿Qué te parece? Estoy absolutamente de acuerdo, John.
El trabajo en equipo es esencial para el éxito en cualquier campo o industria. Sí, cuando trabajamos juntos, podemos lograr mucho más de lo que podríamos por nuestra cuenta. Exactamente. Y no se trata solo de dividir la carga de trabajo, sino también de aprovechar las fortalezas y habilidades de cada uno para lograr el mejor resultado posible. Ese es un gran punto, Anna. Cuando trabajamos en equipo, podemos combinar nuestras diferentes perspectivas y experiencia para llegar a soluciones e ideas innovadoras. Y también es importante tener una comunicación abierta y confianza dentro del equipo. Cuando nos sentimos cómodos compartiendo nuestras ideas y comentarios, puede conducir a una mejor colaboración y una resolución de problemas más efectiva. Sí, la confianza y la comunicación son esenciales para un equipo exitoso. Cuando nos sentimos apoyados y valorados por nuestros colegas, es más probable que estemos motivados y comprometidos con nuestro trabajo. Y también es importante tener un objetivo o visión común por la que todos estén trabajando. Cuando todos estamos alineados y enfocados en el mismo objetivo, podemos trabajar juntos de manera más efectiva y eficiente. Absolutamente. Y también es importante reconocer y apreciar las contribuciones de los demás al equipo. Cuando nos sentimos reconocidos y valorados, puede conducir a una cultura de trabajo más positiva y solidaria. Ese es un gran punto, John. Es importante reconocer los esfuerzos de cada miembro del equipo y celebrar nuestros logros colectivos. Sí, celebrar nuestros éxitos como equipo puede ser una excelente manera de levantar la moral y fomentar un sentido de camaradería. Y no se trata solo de los grandes éxitos, sino también de las pequeñas victorias en el camino. Reconocer y celebrar esas pequeñas victorias puede ayudar a mantener al equipo motivado y comprometido. Absolutamente. Y es importante recordar que el trabajo en equipo no se trata solo de lograr nuestros objetivos, sino también de crecimiento y desarrollo personal. Cuando trabajamos juntos, podemos aprender unos de otros y desarrollar nuevas habilidades y destrezas. Ese es un gran punto, John. Un equipo fuerte puede proporcionar un entorno de apoyo para el aprendizaje y el crecimiento, tanto personal como profesionalmente. Y también es importante recordar que el trabajo en equipo no siempre es fácil. Habrá desafíos y conflictos en el camino, pero si estamos comprometidos a trabajar juntos, podemos superar esos desafíos y emerger más fuertes y resilientes como equipo. Ese es un gran recordatorio, John. El trabajo en equipo requiere esfuerzo y compromiso, pero las recompensas pueden ser significativas. Sí, y me siento afortunado de trabajar con un gran equipo aquí en nuestra empresa. Nuestros esfuerzos colectivos han llevado a algunos logros y éxitos sorprendentes. Yo siento lo mismo, John. Estoy agradecido por el apoyo y la colaboración de nuestros colegas, y estoy emocionado de ver lo que podemos lograr juntos en el futuro. Yo también, Anna. Creo que las posibilidades son infinitas cuando trabajamos juntos como un equipo. Y espero continuar construyendo relaciones sólidas y colaborar en nuevos proyectos e iniciativas. Lección 4. Conflicto en el lugar de trabajo. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que lidiar con conflictos en el lugar de trabajo? Sí, lo he hecho. El conflicto puede ser difícil de navegar, pero es una parte inevitable de trabajar con otras personas.
Eso es cierto. Y es importante saber cómo manejar el conflicto de una manera productiva y profesional. ¿Cuáles son algunas estrategias que has utilizado para resolver conflictos en el pasado? Bueno, creo que el primer paso es escuchar activamente y tratar de entender la perspectiva de la otra persona. Cuando estamos abiertos a escucharnos, puede ayudar a calmar la tensión y conducir a una conversación más constructiva. Ese es un gran punto, Anna. Es importante abordar la resolución de conflictos con una mente abierta y la voluntad de encontrar una solución que funcione para todos. Sí, y también es importante ser respetuoso y profesional, incluso si estamos totalmente en desacuerdo con la otra persona. Cuando mantenemos un tono y un comportamiento respetuosos, puede ayudar a mantener la conversación productiva y enfocada en encontrar una solución. Absolutamente. Y también es importante evitar ponerse a la defensiva o agresivo. Cuando respondemos con enojo o actitud defensiva, puede escalar el conflicto y dificultar la búsqueda de una solución. Eso es cierto. Y también es útil mantenerse enfocado en el tema específico en cuestión, en lugar de traer otros problemas no relacionados o quejas personales. Sí, mantenerse enfocado en el tema en cuestión puede ayudar a mantener la conversación en marcha y evitar que se desvíe o descarrile. Y cuando estamos tratando de resolver un conflicto, puede ser útil pensar en posibles soluciones juntos. Cuando trabajamos juntos para encontrar una solución, puede ayudar a garantizar que se aborden las necesidades y preocupaciones de todos. Ese es un gran punto, Anna. Colaborar en una solución puede ayudar a crear un sentido de propiedad compartida y compromiso con el resultado. Y también es importante hacer un seguimiento después de que se haya resuelto el conflicto para asegurarse de que la solución esté funcionando y que todos estén satisfechos con el resultado. Sí, el seguimiento puede ayudar a garantizar que todos estén en la misma página y que no haya problemas o resentimientos persistentes. Y finalmente, es importante recordar que el conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Cuando navegamos el conflicto con éxito, podemos desarrollar habilidades de comunicación y resolución de problemas más sólidas que pueden beneficiarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Absolutamente. El conflicto puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad para fortalecer las relaciones y construir una cultura de trabajo más positiva y de apoyo. Sí, y es importante abordar el conflicto con una mentalidad positiva y constructiva, en lugar de verlo como una fuerza negativa o destructiva. Ese es un gran punto, Anna. Cuando abordamos el conflicto con una mentalidad de crecimiento, podemos convertirlo en una experiencia positiva que nos ayude a aprender y crecer como individuos y como equipo. Y en última instancia, la capacidad de resolver conflictos de manera productiva y profesional es una habilidad esencial para el éxito en cualquier lugar de trabajo. Cuando podemos trabajar juntos para encontrar soluciones y superar los desacuerdos, podemos crear un ambiente de trabajo más positivo y de apoyo para todos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Y estoy agradecido por sus ideas y consejos sobre cómo manejar el conflicto en el lugar de trabajo. Me siento mejor preparado para navegar cualquier conflicto futuro que pueda surgir. Me alegro de haber podido ayudar, John. Y estoy seguro de que con nuestro trabajo en equipo y compromiso con la comunicación abierta y la colaboración, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Lección 5. Debemos llevar nuestro coche para ser reparados.
Hola Anna, ¿has notado que nuestro auto ha estado haciendo algunos ruidos extraños últimamente? Sí, lo he hecho. Creo que deberíamos tomarlo para que se repare antes de que el problema empeore. Estoy de acuerdo. Pero, ¿dónde debemos llevarlo? ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, he tenido buenas experiencias con un taller de reparación independiente local llamado AutoCare. Tienen excelentes críticas y precios asequibles. Eso suena prometedor. Pero, ¿qué pasa si no tienen la experiencia o el equipo para arreglar nuestro automóvil? Ese es un buen punto. También debemos considerar el concesionario. Tienen técnicos capacitados y solo usan piezas originales. Eso es cierto, pero pueden ser caros. No quiero gastar demasiado dinero si no tenemos que hacerlo. Lo entiendo. Tal vez podamos llevar el coche a ambos lugares y comparar las cotizaciones. Esa es una buena idea. Pero, ¿qué pasa si encuentran diferentes problemas con el automóvil? ¿Cómo decidimos dónde arreglarlo? Deberíamos pedir explicaciones detalladas de los problemas y las reparaciones necesarias de ambos lugares. De esa manera, podemos tomar una decisión informada basada en la calidad del servicio, la experiencia y el precio. Eso tiene sentido. ¿Y qué hay de la ubicación? ¿Cuál es más conveniente para nosotros? El concesionario está un poco más lejos, pero AutoCare está a solo unas cuadras de nuestro apartamento. Sería más conveniente para nosotros llevarlo allí. Eso es cierto. La conveniencia es definitivamente un factor a considerar. Y no queremos tener que salir de nuestro camino para arreglar el coche. Exactamente. Y AutoCare también ofrece un servicio de transporte, por lo que no tendríamos que preocuparnos por el transporte mientras se repara el automóvil. Esa es una buena ventaja. ¿Y si tenemos que dejar el coche allí durante la noche? ¿Tienen un estacionamiento seguro? Sí, lo hacen. Tienen un estacionamiento cerrado y cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de nuestro automóvil. Es bueno saberlo. Me siento más cómodo dejando el coche allí si es necesario. Yo también. Y también ofrecen una garantía en sus reparaciones, por lo que podemos tener la tranquilidad de saber que las reparaciones están cubiertas. Eso es genial. Creo que deberíamos llevar nuestro coche a AutoCare. Parecen tener buenas críticas, precios asequibles y están convenientemente ubicados. Estoy de acuerdo. Los llamaré y programaré una cita para mañana. Y también debemos traer cualquier registro de servicio o el manual del automóvil para darles una mejor idea de la historia del automóvil. Suena bien. Se siente bien cuidar nuestro coche y asegurarse de que funcione sin problemas. Absolutamente. Es importante invertir en el mantenimiento y reparación de nuestro automóvil para garantizar su longevidad y seguridad en la carretera. Lección 6. ¿Alguna vez has estado pescando antes? Hola Anna, ¿alguna vez has estado pescando antes? Sí, lo he hecho. Fui un par de veces con mi familia cuando era más joven. Eso es genial. Me encanta pescar.
Es una actividad tan relajante y gratificante. Puedo ver por qué te gusta. Es una excelente manera de disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo al aire libre. Exactamente. Y cuando atrapas un pez, se siente como un gran logro. Me lo puedo imaginar. Pero, ¿y si no atrapas nada? Eso también está bien. No se trata solo de pescar, se trata de disfrutar de la experiencia y el paisaje. Además, a veces la mejor parte de la pesca es la anticipación de atrapar algo. Ese es un buen punto. ¿Tienes algún lugar de pesca favorito? Hay un lugar llamado Happy Fishing cerca del lago que realmente disfruto. El personal es amable y proporcionan todo el equipo que necesita. Eso suena como un gran lugar para ir. Necesitamos reservar un lugar o algo. Se recomienda hacer reservaciones con anticipación, especialmente los fines de semana cuando está ocupado. Bien, hagámoslo. ¿Cuándo quieres ir? ¿Qué tal este sábado por la mañana? Se supone que el clima es agradable. Suena bien para mí. También deberíamos invitar a algunos amigos. Sería una actividad grupal divertida. Gran idea. Haré las reservas e invitaré a algunos amigos que sé que aman la pesca. Perfecto. ¿Y necesitamos traer algo? Happy Fishing proporciona todo el equipo que necesitamos, pero debemos traer algunos bocadillos y bebidas para disfrutar mientras estamos allí. Eso suena como una buena idea. ¿Y qué hay de la ropa? ¿Necesitamos usar algo específico? Se recomienda usar ropa y zapatos cómodos que no te importe mojarte o ensuciarte. Y no olvides llevar protector solar y repelente de insectos. Es bueno saberlo. Tengo muchas ganas de que llegue esto. Suena como una forma divertida y relajante de pasar el fin de semana. Yo también. E incluso podemos convertirlo en una competencia para ver quién captura el pez más grande. Eso suena como una idea divertida. Pero incluso si no atrapamos nada, estoy seguro de que todavía lo pasaremos muy bien. Absolutamente. Y quién sabe, tal vez incluso atrapemos un pez lo suficientemente grande como para cocinar para la cena. Eso sería increíble. Me encanta el pescado fresco. Yo también. No hay nada mejor que un pescado recién capturado y cocido. Es un placer tan simple en la vida. No podría estar más de acuerdo. Son las pequeñas cosas las que pueden traer más alegría y felicidad. Y la pesca es definitivamente una de esas cosas para mí. Estoy muy emocionado de ir a Happy Fishing este fin de semana. Yo también. Va a ser un gran momento. No puedo esperar para relajarme, disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo de calidad con amigos. Es la manera perfecta de recargar y refrescar. Lección 7. Comer demasiados bocadillos. Hola Anna, he notado que has estado comiendo muchos bocadillos últimamente. ¿Está todo bien?
Sí, me he estado sintiendo un poco deprimida últimamente. Y comer bocadillos me ayuda a sentirme mejor temporalmente. Lo entiendo. Pero comer demasiados bocadillos también puede tener efectos negativos en su salud. Lo sé, y me siento mal por eso. Pero a veces, es difícil resistir la tentación cuando me siento deprimido. Lo entiendo. Pero hay otras maneras de mejorar su estado de ánimo que son más saludables y más efectivas a largo plazo. ¿Cómo que? Bueno, el ejercicio es una forma de mejorar tu estado de ánimo. Libera endorfinas que pueden ayudarte a sentirte mejor. Eso es cierto. Solía hacer ejercicio regularmente, pero últimamente he estado holgazaneando. Tal vez es hora de volver a ello. Incluso una caminata corta o un entrenamiento rápido pueden marcar una gran diferencia. Esa es una buena idea. Trataré de hacer tiempo para hacer ejercicio y ver si ayuda. Y hay otras cosas que también puedes hacer, como practicar la atención plena o la meditación. Estos pueden ayudarlo a controlar el estrés y mejorar su bienestar general. He probado la meditación antes, pero me resultó difícil concentrarme. ¿Tienes algún consejo? Claro. Puede comenzar con solo unos minutos al día y aumentar gradualmente el tiempo. Y trate de encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde no lo molesten. También puedes usar aplicaciones o vídeos de meditación guiada para ayudarte a concentrarte. Eso suena útil. ¿Y qué hay de comer bocadillos más saludables en lugar de comida chatarra? Esa es una buena idea también. Hay muchos bocadillos saludables que pueden satisfacer sus antojos, como frutas, nueces y verduras. Definitivamente intentaré eso. Y también debo asegurarme de beber mucha agua y mantenerme hidratado. Sí, mantenerse hidratado es importante para la salud en general y también puede ayudar a mejorar su estado de ánimo. Gracias por el consejo, John. Realmente lo aprecio. Sé que necesito cuidarme mejor, especialmente cuando me siento deprimido. Por supuesto, Anna. Estoy aquí para apoyarte. Y recuerde, está bien disfrutar de un bocadillo o dos de vez en cuando. Solo asegúrate de hacerlo con moderación. Tienes razón. Se trata de encontrar un equilibrio y cuidarme de una manera saludable. Exactamente. Y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar o ayudarte a ser responsable, estoy aquí para ti. Gracias, John. Me siento mejor ya solo teniendo a alguien con quien hablar al respecto. Lección 8. Vídeo divertido en YouTube. Hola Anna, ¿has visto este divertido vídeo en YouTube? No, no lo he hecho. ¿De qué se trata? Es un vídeo de un gato tratando de atrapar un puntero láser. Es tan divertido y lindo. Oh, me encantan los vídeos de gatos. ¿Puedes mostrarme? Claro, déjame ponerlo en mi teléfono. Eso es gracioso. El gato está tan decidido a atrapar el puntero láser. Lo sé, ¿verdad?
Es como si el gato pensara que es una presa real y no puede resistir el impulso de atraparla. Y la música de fondo lo hace aún más divertido. Es como si el gato estuviera teniendo una fiesta de baile mientras intenta atrapar el láser. Sí, esa es mi parte favorita. Es increíble cómo un simple vídeo como este puede traer tanta alegría y risas. Definitivamente. Y es un gran recordatorio para no tomar la vida demasiado en serio y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Exactamente. Y también es una excelente manera de escapar del estrés y las preocupaciones de la vida diaria, incluso si es solo por unos minutos. Sí, creo que es por eso que los vídeos de gatos son tan populares. Proporcionan un descanso muy necesario de la seriedad del mundo. Y también unen a la gente. Es increíble cómo algo tan simple como un vídeo de gato puede crear un sentido de comunidad y risas compartidas. Eso es cierto. Y no son solo vídeos de gatos. Hay tantos vídeos divertidos en YouTube que pueden hacernos reír y alegrar nuestro día. Absolutamente. Y creo que es importante tomar descansos y divertirse, especialmente en el mundo acelerado y estresante de hoy. Sí, a veces tenemos que dejar de tomarnos tan en serio y simplemente reírnos. Y creo que es importante compartir estos momentos divertidos con los demás. Es una excelente manera de conectarse y vincularse con algo alegre. Definitivamente. Y quién sabe, tal vez encontremos más vídeos divertidos para compartir y disfrutar juntos. Estoy seguro de que lo haremos. YouTube es un tesoro de entretenimiento y risas. No puedo esperar a ver qué otros vídeos divertidos me mostrarás. Yo también. Siempre es divertido compartir una buena risa contigo, Anna. Lección 9. Momentos increíbles en mi vida. Hola Anna, estaba pensando en algunos de los momentos increíbles de mi vida. ¿Cuáles son algunos de los tuyos? Esa es una gran pregunta, John. Hay tantos momentos que me vienen a la mente, pero uno que se destaca fue cuando me gradué de la universidad. Ese es un gran logro. ¿Qué lo hizo tan increíble para ti? Fue la culminación de todo el trabajo duro y la dedicación que puse en mi educación. Y poder celebrar con mi familia y amigos fue una sensación maravillosa. Me lo puedo imaginar. Graduarse de la universidad es un gran hito y algo de lo que estar orgulloso. Definitivamente. ¿Y tú, John? ¿Cuál es uno de los momentos más increíbles de tu vida? Una que me viene a la mente fue cuando viajé a Europa por primera vez. Siempre había soñado con visitar los diferentes países y experimentar las diferentes culturas. Eso suena increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje? Hubo muchos momentos inolvidables, pero creo que mi favorito fue cuando visité el Museo del Louvre en París. Ver todas las obras de arte y esculturas famosas en persona fue simplemente impresionante. Me lo puedo imaginar. Y es genial que hayas podido cumplir tu sueño de viajar a Europa. Sí, fue una experiencia que cambió mi vida.
Y me hizo darme cuenta de que hay mucho más en el mundo de lo que he visto y experimentado. Ese es un gran punto. Viajar realmente puede ampliar nuestros horizontes y abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. Absolutamente. Y no se trata solo de las vistas y atracciones, sino también de las personas y las conexiones que hacemos en el camino. Eso es muy cierto. Y hablando de conexiones, otro momento increíble en mi vida fue cuando conocí a mi pareja. Eso es maravilloso, Anna. ¿Cómo se conocieron? De hecho, nos conocimos a través de un amigo en común en una fiesta. Nos llevamos bien de inmediato y hemos estado juntos desde entonces. Eso es increíble. Siempre es genial encontrar a alguien con quien te conectes en un nivel profundo. Sí, y ha sido un viaje de crecimiento y amor. Me siento muy agradecida de tener a mi pareja en mi vida. Eso es hermoso, Anna. Y también es sorprendente cómo un momento, como conocer a alguien en una fiesta, puede tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Definitivamente. A veces, los momentos más increíbles de nuestras vidas provienen de lugares o circunstancias inesperadas. Y eso es lo que hace que la vida sea tan emocionante y llena de posibilidades. Nunca se sabe qué momento increíble está a la vuelta de la esquina. Eso es muy cierto, John. Y es importante apreciar esos momentos increíbles cuando suceden. Absolutamente. Nos recuerdan la belleza y la maravilla de la vida, y nos dan la fuerza y la inspiración para seguir persiguiendo nuestros sueños y pasiones. Sí, y también nos recuerdan la importancia de la gratitud y estar presente en el momento. Exactamente. Es fácil quedar atrapado en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, pero es importante dar un paso atrás y reflexionar sobre los momentos increíbles que hacen que la vida valga la pena vivirla. Y también es importante crear momentos más increíbles en nuestras vidas, ya sea a través de viajes, logros personales o pasar tiempo con sus seres queridos. Absolutamente. La vida es un viaje, y depende de nosotros hacerlo lo más increíble y satisfactorio posible. No podría haberlo dicho mejor, John. Aquí hay más momentos increíbles en nuestras vidas, y aprovechar al máximo cada momento que tenemos. Lección 10. Pensar en volver a la escuela. Hola Anna, noté que pareces un poco descontenta con tu trabajo actual. ¿Está todo bien? Sí, me he sentido un poco insatisfecha últimamente. Siento que no estoy usando todo mi potencial en este trabajo. Entiendo cómo se siente. ¿Has pensado en lo que podrías querer hacer en su lugar? Sí, he estado pensando en volver a la escuela y obtener un título en un campo diferente. Esa es una gran idea. ¿En qué campo estás interesado? Estoy pensando en estudiar psicología o trabajo social. Siempre me ha interesado ayudar a las personas y tener un impacto positivo en sus vidas. Eso es genial, Anna. Creo que serías genial en esos campos. Pero volver a la escuela es una gran decisión. ¿Has pensado en cómo te las arreglarías financieramente?
Sí, eso es algo en lo que también he estado pensando. Tendría que renunciar a mi trabajo actual y encontrar una manera de mantenerme mientras estudio. Ese es un gran paso, pero creo en ti, Anna. Si te apasiona algo, puedes encontrar una manera de hacer que funcione. Gracias, John. Da miedo pensar en hacer un cambio tan grande, pero sé que es lo que tengo que hacer para ser feliz. Y eso es lo más importante, Anna. La vida es demasiado corta para estar atrapado en un trabajo que no te satisface. Y si volver a la escuela es lo que necesita hacer para encontrar esa satisfacción, entonces vale la pena correr el riesgo. Eso es cierto. Es difícil dejar la seguridad de un trabajo estable y asumir la incertidumbre de volver a la escuela. Entiendo, pero a veces necesitamos tomar riesgos y salir de nuestras zonas de confort para lograr nuestros sueños. Y quién sabe, tal vez volver a la escuela abrirá nuevas oportunidades y conducirá a una carrera más satisfactoria. Ese es un buen punto. Y también estoy entusiasmado con la perspectiva de aprender cosas nuevas y crecer como persona. Esa es otra gran razón para volver a la escuela, Anna. El aprendizaje y el crecimiento personal son muy importantes para nuestro bienestar y felicidad general. Sí, y también estoy deseando conocer gente nueva y hacer nuevas conexiones en el campo. Ese es otro gran beneficio de volver a la escuela. Es una excelente manera de establecer contactos y construir relaciones con personas de ideas afines. Exactamente. Y quién sabe, tal vez incluso encuentre un mentor o alguien que pueda guiarme en mi carrera. Esa es una gran posibilidad, Anna. Y estaré aquí para apoyarlos en cada paso del camino, sin importar lo que decidan. Gracias, John. Significa mucho contar con su apoyo. Sé que no será fácil, pero estoy emocionado por este nuevo capítulo en mi vida. Estoy emocionado por ti también, Anna. Se necesita mucho coraje para tomar una decisión tan importante, pero sé que tienes lo que se necesita para tener éxito. Gracias, John. Da miedo pensar en lo desconocido, pero estoy listo para asumir el desafío. Y recuerda, está bien pedir ayuda y apoyo en el camino. Ya sea de mí, de su familia y amigos, o de sus futuros compañeros de clase y profesores. Ese es un buen punto. Es importante contar con un sistema de apoyo al hacer un cambio tan grande. Absolutamente. Y sé que encontrarán una manera de hacer que funcione. Eres una persona inteligente y capaz, y no tengo dudas de que prosperarás en lo que elijas hacer. Gracias, John. Sus palabras de aliento significan mucho para mí. Estoy emocionado de ver a dónde me lleva este viaje. Yo también, Anna. Y no puedo esperar a ver todas las cosas increíbles que lograrás en el futuro. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.